En este video vamos a aprender entonces uno de los procesos más importantes que hay al momento de que nos han subido ya la información de nuestras plantillas con la información de empleados, de centros de costos, de departamentos, de cargos y labores. Cuando ya tenemos toda esa información dentro de nuestra plataforma, cómo organizar o cómo estructurar la información de los empleados o terminar mejor de llenar la información de los empleados para que toda la información se encuentre correcta y en perfectas condiciones para ser enviada a la DIAN dentro del proceso de la nómina electrónica. Para esto entonces, en el menú que encontramos en la parte lateral izquierda dentro de nuestra plataforma Megaactivo Nómina, ingresamos por la opción de configuración. Una vez que hemos ingresado a la opción de configuración, nos vamos al botón de empleados. Observen que acá tenemos el botón empleados, administrar empleados. Ingresamos a través de este botón. Acá nos aparece el listado con todos los empleados que tenemos dentro de nuestra empresa y lo que debemos hacer es simple y llanamente seleccionar al empleado. Esto lo debemos hacer empleado por empleado porque hay que terminar o completar toda la información que se requiere. Simplemente seleccionamos al empleado, por ejemplo en este caso vamos a seleccionar a la señora Patricia Salomé Víbora Carvalho. Recordemos que toda esta información subió de la plantilla que ustedes nos enviaron, entonces vamos a seleccionar por ejemplo a esta usuaria. Y comenzamos entonces a verificar de cada uno de los empleados qué información nos falta y la terminamos de completar. Validamos entonces que tenga la cédula, toda la información de los nombres, verificamos por ejemplo la fecha de ingreso. Si esta fecha de ingreso está correcta, pues omitimos la información de la fecha de ingreso. Verificamos la fecha de retiro entonces, en este caso, si nos aparece alguna fecha diferente a 01/01/1900, entonces lo que debemos hacer es colocar la fecha 01/01/1900. En este caso, si el empleado no está retirado, simplemente dejamos la fecha 01/01/1900. Validamos el valor de la hora actual, el sueldo del empleado, la fecha del cambio de salario. Si al empleado no le hemos realizado cambio de salario, pues lo dejamos también en 01/01/1900. Verificamos el vencimiento del contrato, si tenemos algún vencimiento del contrato con el empleado y esa es la fecha del vencimiento porque es un empleado a término fijo, pues simplemente dejamos ahí la fecha de vencimiento. En caso contrario, lo dejamos también como 01/01/1900. Viene esta opción que es el número de afiliación. Si se dan cuenta, en el número de afiliación aparece la misma identificación del empleado. Muy importante, si es un empleado al que usted no le debe liquidar ni salud ni pensión, por ejemplo porque es un aprendiz, entonces el número de afiliación se deja vacío. Tenga en cuenta, todos los empleados que no tengan número de afiliación, el sistema no le liquida ni salud ni pensión en la liquidación normal. Por eso es muy importante pues tener eso ahí como presente. Uno de los casos en los que eso se presenta, repito, es cuando es un aprendiz al cual no se le liquida ni salud ni pensión. En este caso, como es un empleado normal, le dejamos el número de afiliación ahí. Una vez que tenemos entonces llena la información del primer botón o de la primera opción que se llama datos, entonces nos vamos a la segunda que se llama básica. Si desean pueden grabar de una vez la información, el problema es que el sistema los va a sacar, entonces lo que podemos hacer es simplemente terminar de llenar todos los datos y al final grabar. Luego nos pasamos entonces a la opción de básica y validamos entonces todos los datos también del empleado que estén correctos. Hacemos la validación de todos los datos. Observen que acá tenemos dos casillas de verificación que es importante que usted las tenga presentes. La primera es pagar transporte. Si el empleado tiene marcado pagar transporte es porque el sistema le va a generar el auxilio de transporte en la liquidación. Si el empleado no tiene marcada la opción de pagar transporte, el sistema no le va a generar auxilio de transporte dentro de la liquidación. Además, la casilla de aportar por parafiscales, si este empleado aporta por parafiscales, se puede dejar marcada la casilla, en caso contrario, simplemente se deja vacía como está en este caso. Validamos todos los demás datos, acá ya pues nos aparece lo que es el país, el departamento, municipio, centro de costos, cargo y el departamento. Recuerden que varios de esos archivos se les subieron dentro de la plantilla. Una vez validada toda la información de la pestaña básica, nos vamos a la pestaña o a la opción de hoja de vida y llenamos todos los demás datos del empleado. Entonces observen que tenemos por ejemplo la dirección, simplemente si no le habíamos subido la dirección la podemos completar en este momento. El email, entonces podemos llenar el email del empleado, en este caso la señora Víbora Carvalho, entonces le colocamos el email, obviamente pues si tenemos el email, tenemos el teléfono, le completamos el teléfono, si tenemos el celular pues le completamos el celular,
El cónyuge, esto es muy importante en esta parte del cónyuge, realmente es el cónyuge o el contacto de ese empleado. Es muy importante que ustedes tengan en cuenta que si un empleado, por ejemplo, sufre un accidente de trabajo o, por ejemplo, un empleado que no llega al trabajo, pues es muy importante tener la información del cónyuge para uno saber por quién pregunta cuando llame a dar, por ejemplo, alguna mala noticia o cualquier cosa. Entonces, muy importante, tengan en cuenta, repito, no es cónyuge, es simplemente el contacto de ese empleado. Luego nos aparece la fecha de nacimiento de ese empleado. Si tenemos correcta la fecha de nacimiento, pues la dejamos. En caso de que esté mala, pues simplemente la corregimos. Bueno, el número de personas a cargo. Si tenemos la información de la talla de la camisa, talla del overol, aunque esto no es obligatorio pues para el envío a la DIAN, pero dentro del programa es bueno tener esa información, se puede colocar. El banco, entonces, esta información es de la información con la cual le vamos a pagar la nómina al empleado. Entonces nos aparece la opción de poder seleccionar el banco. Podemos seleccionar el banco en el cual se le realiza el pago a ese empleado, el número de la cuenta bancaria en la cual le realizamos la transferencia o el pago pues de la nómina. Aparece el medio de pago, entonces ahí van a estar pues los medios de pago con los cuales se le va a pagar a la usuaria o a la empleada en este caso. Entonces seleccionamos el medio de pago, tenemos el tipo de cuenta de la usuaria, entonces si es una cuenta de ahorros o una cuenta corriente, la forma de pago con la que se paga la nómina, si es de contado o si es a crédito. En este caso pues para todos los empleados creo que paga de contado, el porcentaje de retención en la fuente, esto es para el cálculo de la retención en la fuente, si a esa empleada se le realiza retención sobre el salario, entonces se puede configurar de una vez el porcentaje sobre el que se le calcula la retención. La libreta militar, si el empleado o la empleada tiene libreta militar, pues se puede colocar el número de la libreta militar. Luego viene el sexo, simplemente si es masculino o femenino. Luego viene el estado civil, si es casada, si es soltera, si es viuda, si vive en unión libre, en fin, simplemente se selecciona el estado civil. Tenemos acá el porcentaje de embargo judicial, entonces en caso de que este empleado tenga algún embargo judicial, entonces se debe colocar el porcentaje que dictaminó el juez para ser embargado del total del salario. En caso contrario se deja simplemente en cero. Se configura el porcentaje de la exención tributaria, se configura el porcentaje del embargo de alimentos en caso de que tenga algún embargo de alimentos y se coloca la dirección del lugar de trabajo donde labora esta empleada. Por último encontramos las opciones de prestaciones. Entonces en la opción de prestaciones las dos primeras casillas de verificación que nos encontramos son si pertenece a algún sindicato o si está pues sindicalizada, se marca la opción de sindicato y se marca para el fondo de cesantías y ella cotiza al fondo de cesantías. Aparece entonces el tipo de medicina si es clásica, la sucursal, por ejemplo, si trabaja en una sucursal, entonces se coloca en qué sucursal labora la empleada, si hay alguna observación, se pueden colocar observaciones varias, laureles, por ejemplo. La fecha del último anticipo, toda esta información por lo general la va llenando la aplicación automáticamente cuando han estado en licencia, cuando se les ha dado un anticipo del salario, en fin, toda esta información la va llenando el programa de forma automática. Por último, la información que debemos revisar nosotros es básicamente la información del fondo de pensiones, fondo de EPS, la ARL, la caja de compensación familiar. Ahí están pues los listados para que se pueda seleccionar cualquiera de esos y se le pueda marcar de una vez las opciones de si cotiza, por ejemplo, a pensión, de si cotiza a salud, de si realiza cotización al SENA, a la caja de compensación y al Instituto Colombiano de Bienestar Familiar. Muy importante, estos datos es importantísimo tenerlos llenos para la parte de la generación de la información de la pila, tanto como para la liquidación pues de la nómina de la empresa. Una vez que ya hemos revisado todos los datos de nuestro empleado, simplemente procedemos a grabar. Para eso tenemos el botón de grabar que ya lo habíamos visto y con esto ya nos queda entonces lista la información de nuestro empleado. Tengan en cuenta que todos estos datos los debemos revisar para cada uno de nuestros empleados para poder que tengan completa y llena toda la información que se debe reenviar o que se debe enviar mejor a la DIAN en el momento del envío de la nómina electrónica.